Bien, entonces, como les indicaba, ¿no? Ya entrando a ver la parte operativa de los fundamentos matemáticos, ya revisamos el día de ayer los números fraccionarios, revisamos la potencia, cómo elevar a, decíamos, una cantidad a cualquier exponente a través de la calculadora, pues ese es el objetivo. Yo aquí no les voy a enseñar cómo se multiplica, sino la calculadora. Los radicales, cómo se extraía una raíz cualquiera con la calculadora. Y allí, pues, a continuación, nos tocaría revisar las reglitas de los logaritmos. Bueno, hay 4 reglitas de logaritmos, de las cuales una de ellas nos va a servir para utilizarla en el desarrollo de los problemas de matemáticas financieras. Pero revisemos las 4 reglitas, ¿no? Las reglitas son el logaritmo de un producto, y anoto logaritmo de x por y. Este es un producto. Este producto del logaritmo va a ser igual, se convierte en una suma. Y digo, el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de la suma de sus factores. Es decir, sería igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Logaritmo de x más logaritmo de y. Porque x y y son factores. Ese es el producto. Una segunda regla es el logaritmo de un cociente, es decir, de una división. Aquí tenemos el logaritmo de x dividido para y. Entonces, digo, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador, es decir, de x, menos el logaritmo del denominador, es decir, logaritmo de y. Es decir, el logaritmo de un cociente entonces se convierte en una resta del logaritmo. Tercera regla, nos habla del logaritmo de una potencia. Logaritmo de x a la n. Y digo, el logaritmo de una potencia es igual al producto de su exponente. Es decir, el exponente baja como base que multiplica al logaritmo de la base que es x. Repito, la regla sería que el logaritmo de una potencia es igual al producto de su exponente por el logaritmo de la base. Esta reglita de aquí, la número 3, es la reglita con la cual nos vamos a quedar porque esa reglita nos va a permitir resolver algunos problemas en matemáticas financieras. Pero revisemos la cuarta regla. ¿Qué dice? Nos habla del logaritmo de un radical. Aquí anoto el logaritmo de raíz de n de x. Esto es igual a una división. En el numerador va a ir el logaritmo de la cantidad del radicando, es decir, logaritmo de x, que divide al índice de la raíz, que en este caso es n, ¿no? Esas son 4 reglitas de los logaritmos que hay que tener presentes. Y la que más vamos a utilizar entonces es la que le he encerrado aquí, en ese cuadrito, ¿no? Eso es el logaritmo. Luego de eso, vamos a ver otro fundamento que se llama regla de 3. ¿Qué son las reglas de 3? Bueno, las reglas de 3 son operaciones aritméticas que nos permiten resolver problemas donde intervienen 2 o más magnitudes. Por ejemplo, si digo, si compro marcadores, a ver, vamos a ponerle un precio al marcador. Vamos a suponer que vale $2, que no vale $2. Si dos marcadores cuestan $4, allí plantea una pregunta. Bueno, ¿cuánto costarán 5 marcadores? O la planteo de otra manera. Con $10, ¿para cuántos marcadores me alcanza? ¿Está? Son problemas muy sencillos.
pero se basa en las magnitudes. Vamos a hacer el ejemplo. Si quiero comprar entonces marcadores, las magnitudes que intervienen, ¿cuáles serían? Por un lado, interviene la magnitud moneda, dólar. Y por otro lado, la magnitud marcadores. Porque ese es el trueque. A cambio de marcadores, doy dólares. Entonces, acá tengo la otra magnitud que sería marcadores. Y digo, si compro dos marcadores, la anoto la magnitud marcadores, pago 4 dólares. ¿Ya? Por dos marcadores pago 4 dólares. Luego hago preguntas de diversas maneras. Puedo decir, si necesito 5 marcadores, ¿cuánto de dinero debo tener? Esta es la incógnita. Si quiero comprar 5 marcadores, ¿cuánto dinero quiero tener? O la puedo plantear de otra manera. Si dispongo de 10 unidades monetarias, es decir, de 10 dólares, ¿para cuántos marcadores me alcanza? ¿Ya? Es decir, puedo plantear la pregunta allí de diferentes formas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es una reglita de 3. Y digo, es una reglita de 3 directa porque hay también reglita de 3 inversa. ¿Y por qué es directa? Porque cuando la una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Si por dos marcadores pago 4 dólares y luego tengo 10 dólares, me va a alcanzar para comprar más marcadores. Indudablemente, si aumentan los dólares, va a aumentar los marcadores. ¿Ya? Por eso se llama directa. Pero más allá de lo que se llame directa o inversa, lo que nos interesa aquí es el procedimiento. Entonces, esta reglita de 3 la puedo resolver multiplicando en cruz. ¿No? Multiplicando así, en cruz. Y primero multiplico donde está la incógnita. Y digo, 4 por x, 4x, será igual a 10 por 2. 10 por 2. Efectúo la operación, esa multiplicación, digo, 4x será igual a 20. Luego, aplico aquí el criterio de las ecuaciones. Acuérdense que las ecuaciones, cuando uno despeja una variable, ¿qué dice? Por principio de las ecuaciones, para eliminar este 4, debo dividir para este coeficiente numérico, es decir, debo dividir ambos miembros para 4. Digo, 4x dividido para 4 es igual a 20 dividido para 4. Por lo tanto, como es una fracción, se eliminan aquí los 4 y acá saco la cuarta 1, la cuarta de 20, 5. ¿Qué es lo que sobra? Sería mi resultado. Me sobra por aquí x y acá en el segundo lado me sobra 5. Es decir que la respuesta es 5. Por lo tanto, si con 4 dólares puedo comprar 2 marcadores, con 10 dólares puedo comprar 5 marcadores. Esa es una reglita de 3 que nos va a servir mucho para convertir las unidades en el tiempo. Por eso es que las matemáticas financieras dicen que valoriza el dinero en el tiempo. Entonces, los factores que hacen mover el poder del dinero es la tasa de interés y el tiempo. Entonces, el tiempo lo podemos encontrar en años, en meses, en días, en semestres, en trimestres. Entonces, hay que hacer esas conversiones. Y para ello, pues, nos serviría la reglita de 3 para hacer esas conversiones, de tal manera que no nos dé lugar a equivocarnos ni a hacer mal el procedimiento. Eso es una reglita de 3. Vamos a ver el otro fundamento que se llama tanto por ciento. Vamos a poner por acá. Tanto por ciento.
Bueno, el tanto por ciento, o llamado también porcentaje, es una operación que la realizamos a diario. A diario. Cuando nosotros vamos al mercado, compramos mercaderías y hay un impuesto que se llama IVA, impuesto a las transacciones mercantiles, al valor agregado, impuesto al valor agregado. Es un impuesto a las transacciones mercantiles, ¿no? Anteriormente se llamaba así. Entonces, por cada mercadería que nosotros compremos, nos incrementan un 12%. Entonces, el término porcentaje significa que por cada 100 unidades me están incrementando ese porcentaje. Si digo, vamos a suponer que compro 500 en mercadería, pero a esos 500 debe incrementársele el 12% por concepto de IVA. ¿Cuánto sería el 12% de 500? Saquen por favor el 12% de 500. ¿Me avisan cuánto 60. es? Es 60. ¿Cómo hizo para sacar ese valor? 500 por 0.12. Ya, hay de dos maneras, ¿verdad? Pero hay una fórmula Sí. general para sacar el porcentaje que dice que se multiplica la cantidad, es decir, los 500, lo multiplico por el porcentaje, que es 12, y divido para 100. Esa es la fórmula general. Se multiplica la cantidad por el porcentaje y se divide para 100. O si no, como usted dice, si usted multiplicó los 500 por 0.12. Cuando usted, ¿de dónde salió ese 0.12? Ese Dividido. 0.12 sale de dividir el 12% para 100. Ahí le sale 0.12. Es lo mismo. O multiplica 100 por 12 y divide para 100, o divide para 100 ese 12 y luego lo multiplica por la cantidad, que es 500, y da lo mismo. Pero la regla es esa, ¿no? Entonces veamos la formulita, ¿no? Por aquí vamos a tener por aquí la cantidad que me va a representar dólares, y acá vamos a tener el porcentaje que me va a representar ese 100%. La cantidad, vamos a ponerle una C. Esta C representan los 500 dólares que hicimos el ejemplo ahorita mentalmente. ¿Qué porcentaje representa el total de la compra? El 100%. Es decir, este capital, todo capital está representado por el 100%. Ahora planteamos la pregunta. El 12%, ¿cuánto será? Entonces planteo acá el 12%, pero no pongo el 12, voy a poner una variable, porque ese porcentaje va a ir cambiando. Es decir, estoy sacando la fórmula. Vamos a poner entonces una T con un porcentaje. Este porcentaje, ¿a qué valor equivaldrá? Y pongo la X. Por lo tanto, ya dijimos que esto se multiplica en cruz. Y digo, X por 100, 100X es igual a C por tanto. C por ese tanto por 100. Como lo que quiero es X, estos 100 que están multiplicando pasan a dividir. En vez de estar haciendo lo que hicimos acá en el procedimiento anterior, dividiendo para 4 y dividiendo para 4, puedo hacer en forma directa. Digo, este número que está multiplicando a la X pasa a dividir al otro lado. Queda lo mismo. Y digo, X sería igual a capital por el tanto por ciento dividido para 100%. Y esta es la formulita que se deriva de una regla de 3. Esta es la fórmula que todo el mundo utiliza, porque para sacar ese porcentaje se multiplica el capital por el porcentaje dividido para 100. A ver, hagámoslo con el ejemplo que hicimos mentalmente. Mi capital era 500 y el tanto era 12, dividido para 100. Entonces, aquí tengo 2 ceros en el denominador con 2 ceros en el numerador. ¿Qué me sobra? Me sobra 5 por 12. 5 por 12
60. Y es lo que ya hicimos mentalmente y decíamos que el 12% de 500 es 60. ¿Por qué 60? Porque de cada 100 estoy tomando 12 unidades. De cada 100. Como en 500 hay 5 veces 100, entonces me da a multiplicar 5 por 12, porque 12 es de cada 100. O son 5 veces 100, 5 por 12, 60. Es decir, ¿qué es porcentaje? Es la cantidad que se toma de cada 100 unidades. Es sencillo, ese es el concepto. Es como el tanto por mil. ¿Qué es el tanto por mil? Es la cantidad que se toma de cada 1000 unidades. 1000 unidades. Los impuestos prediales, pues por ejemplo, puestos en el municipio se pagan sobre una base de 1000, pero las transacciones mercantiles se pagan mediante una base de 100. Bien, ya con el tanto por ciento, vamos a entrar ya a nuestro primer capítulo, denominado interés simple. Y vamos a poner entonces unidad 1, interés simple. Primer tema, 1. El primer número significa la unidad y el segundo significa el tema de esa unidad. 1, primer tema de la primera unidad. Interés. Vamos a poner aquí punto y raya para que ustedes vayan anotando el concepto. Pueden ir investigando ese concepto o lo sacan o lo sacamos de aquí mismo de la clase. Y ustedes pues van llenando su cuadernito de tal manera que tengan esos apuntes. No porque les voy a revisar el cuaderno, sino porque ustedes tengan un cuaderno ordenado que les permita pues aprender, ¿no? Interés. ¿Qué sería el interés? Desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque en términos generales, interés, pues, hay muchos tipos de interés, pero desde el punto de vista financiero, el interés. No vamos a ver todavía el concepto. Lo que vamos a ver es la definición. A ver, hay una definición ya de la fórmula que me dice que el interés, vamos a poner la I de interés, es igual al capital por la tasa de interés y por el tiempo. Vamos a poner aquí, I significa interés, C significa capital o valor presente, y significa tasa de interés, N significa tiempo. Entonces, repito, esta fórmula se llama definición. Definición de la fórmula de interés. I o interés es igual a sin. Facilito de aprenderme. I es igual a sin. Anteriormente, lo que nos cubría como techo de las casas se llamaba sin. Ahora usan el Eternit. Entonces yo solamente para acordarme de que, a qué es igual la fórmula de interés, solo miro hacia arriba el techo, que se llama sin. Entonces, ¿qué es el interés? Miro para arriba, sin. ¿A qué es igual? A sin. Entonces, donde I mayúscula significa el interés, donde C significa capital o valor presente, donde I significa tasa de interés, la I latina, y donde N significa el tiempo. Bien, pero ¿de dónde sale esta fórmula? Mire,
Acá teníamos la fórmula. Acá teníamos la fórmula del porcentaje. Vamos a poner X, en vez de X voy a poner ya Y, y van a ver que la fórmula de interés se deriva de la fórmula de porcentaje. Entonces en vez de X voy a poner interés. Aquí será igual a capital, y en vez de anotar este tanto por ciento sobre 100, vamos a asignarle que este tanto por ciento sobre 100 es igual a I. ¿Y qué significa tasa de interés? Mire, esto es un porcentaje, pero en el momento que dividimos este porcentaje para 100, se convierte en una tasa de interés. Tasa entonces es cuando el porcentaje se divide para 100, y si no está dividido para 100 es un simple porcentaje. Entonces, como esta es una operación que siempre vamos a estarla haciendo, entonces ya la vamos a hacer de forma mental. Y lo que vamos a escribir es la tasa de interés. Entonces digo, interés igual a capital, y en vez de esta operación voy a poner la tasa de interés. Pero ¿qué me faltaría allí? Si es un simple porcentaje, no interviene el tiempo. Mira, acá tengo la fórmula del porcentaje. Aquí no hay el tiempo, porque el porcentaje se lo saca en tiempo presente. Pero ya el interés, ¿qué ocurre si, a ver, mi vecino es chulquero, presta dinero a tasas altas? Los chulqueros le llaman porque cobran tasas altas y hacen operaciones no autorizadas por los entes de control. Las empresas financieras que están autorizadas legalmente, pero estas operaciones que se lo hacen fuera de la banca ya son informales y se les dice pues chulquero. Vamos a suponer que el vecino me presta los $500 y me dice, bueno, te presto los 500, pero te voy a cobrar el 12% mensual, porque más o menos por allí se trabajan esas tasas mensuales, son súper caras. ¿Ya? Hacemos un negocio y le digo, présteme los 500, vecinos, que quieren una necesidad. Ya, mi señor, le presto, pero me paga el 12% mensual. ¿Qué dice? Ya, le digo, ya, acepto porque quiero el dinero. ¿Ya? ¿Qué dato me faltaría allí? ¿Qué más tiene que decirme el acreedor? Me falta el... Va a decir, bueno, ¿y por qué tiempo quiere que te preste el dinero? ¿Cuándo me lo vas a devolver? ¿Ya? Es decir, falta el tiempo. Falta el tiempo. Porque yo le digo, bueno, se lo devuelvo en un mes, se lo devuelvo en 2 meses, en 3 meses, o préstemelo por 1 año, no importa, yo le pago los intereses. Es decir, me dice, ¿y cuándo me pagas? Entonces, este porcentaje de aquí se convierte en interés cuando le agregamos el tiempo. Por eso aquí, hasta aquí es porcentaje. Si le agrego el tiempo, se convierte en interés. El porcentaje, la fórmula de porcentaje, si le agrego el tiempo, se convierte en interés. De allí, pues, es que ya los libros me definen esta formulita y me dicen que el interés es igual al capital por la tasa y por el tiempo. Pues vamos acá. ¿Qué decíamos? ¿Cuándo se dice que es tasa de interés? Cuando el porcentaje se divide para 100. Por ejemplo, si es el 12%, yo lo que hago es reemplazar 12 y divido para 100, y eso es 0.2. Es decir, si el problema me dice que la tasa es del 12%, entonces lo que hago es dividir 12 para 100 y voy a anotar 0.12. Hay 2 tipos de conocimiento, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. El científico es a través de la ciencia y el vulgar es lo que uno aprende del vulgo, de la calle, ¿no?
uno se acostumbra a eso y como escucha decir a los demás, pues uno también empieza a hablar lo mismo. 0.12 es un lenguaje del vulgo. La lectura científica se lo hace de otra manera. La lectura científica. Si tengo, por ejemplo, 0.1, científicamente se lee una décima, porque cuando hay una cifra se le agrega, son décimas. Si hay dos cifras de decimales, son centésimas. Si hay tres cifras de decimales, son milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. ¿Cómo se lee? Una décima, una centésima, una milésima, una 10 milésima, una 100 milésima, una millonésima. Si quiero, por ejemplo, si tengo un número, ¿cómo leo? Vulgarmente 0,125. Pero ¿cuál es la lectura científica? Leo, cuando no hay entero, no leo el entero. Si el entero es 0, no lo leo. Pero leo la parte decimal. Y digo, 125, como hay tres cifras de decimales, le agrego acá, le agrego las milésimas. Y digo, 125 milésimas. ¿Cómo leo este número? ¿Me leen, por favor? 34 centésimas. 34 Centésimas. centésimas, correcto. 34 centésimas. ¿Cómo leo este número? Léame, por favor. 123 100 milésimos. 123 10 milésimos. 123. ¿Qué le agrego? ¿Cuántas cifras hay? Hay 4. Décima, centésima, milésima, 10 milésimas, ¿no? Porque hay 4 cifras. 123, 10 milésimas. Esa es la lectura. Y cuando hay un entero, pues simplemente, si hay enteros, por ejemplo, 3, ahí, tendría que leer 3 entero, 34 milésimas. 3 entero, 34 milésimas. Bien, eso lo pueden practicar ustedes pues para irse familiarizando con la parte científica. Nosotros vamos a aceptar aquí en clase el conocimiento científico o el vulgar, porque para efectos de ayudarnos e ir más rápido, en vez de decir 12 centésimas, decimos punto 12, 0,12. Vamos a aceptar las dos lecturas, ¿no? Pero con esa aclaración. Muy bien. Entonces, continuamos acá. Vamos a suponer, y pregunto, ¿cómo anoto si el porcentaje es 15%? ¿Cómo anoto en términos de tasa? Ya hacerlo mentalmente nomás. No necesito hacer esta operación. Porque lo que hago es dividir ese 15 para 100. ¿Y qué dice? Para dividir para 10, 100 y 1000, lo que se hace es correr la coma hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo 15, y como lo voy a dividir para 100, digo 1, 2. Ahí va la coma. ¿Ya está? No tengo que hacer esta operación. Mentalmente, corro la coma, dos espacios. 15% en términos de tasa es 15 centésimas. O 0,15. Otro ejemplo. ¿Cómo escribo 3.5? A ver, 3.5%. Escríbalo en términos de tasa. ¿Cómo le quedó? La coma corran los dos espacios hacia la izquierda. Léame.
0,035. Perfecto. 0,035 o 35 diez milésimas. Mire, tengo este número. 3,5. Corro la coma, 2 espacios. Y cuento. 1, 2, 1, 2. Mire. Ahí está. 1, 2. Completo con 0, desde luego. Es facilito. Ya luego con los ejercicios pues nos vamos a ir adaptando. Muy bien. Vamos, siguiente punto. Siguiente punto, 1.2. Clasificación. Uno, 2, 1. Interés simple. Entonces, el interés se clasifica en dos. Interés simple. Interés compuesto. Hay dos tipos de intereses, entonces. Por un lado tenemos el interés simple. Por otro lado tenemos el interés compuesto. Vamos a ver entonces la diferencia entre los dos. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Vamos a poner 1.3. Diferencia entre interés simple y compuesto. Diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Ya? ¿Notaron? Voy a borrar. Por aquí vamos a poner interés simple. Por acá vamos a poner interés compuesto. Listo. Vamos a suponer entonces, vamos a hacer una operación. Vamos a hacer una operación chulquera. Vamos a tomar el ejemplo de los $500 que me presta el vecino. ¿Ah? Entonces, para ver la diferencia ¿cuál es la diferencia entre ambos? Porque el interés es uno solo. La diferencia está en la forma de pagar esos intereses. El interés simple es cuando el capital permanece constante y los intereses se pagan periodo a periodo. Es decir, los intereses nunca se suman al capital. Eso es un interés simple. En cambio, el interés compuesto es cuando los intereses en cada periodo se los va sumando al capital y se paga todo acumulado al final del plazo. Entonces, vamos a suponer, vamos a anotar las variables que intervienen en la fórmula que ya definimos. Interés, capital, tasa y tiempo. Vamos a suponer que el señor chulquero le vamos a prestar los 500.
El capital que invierte el churquero es 500. Y queremos calcular el interés. Que la tasa que nos va a cobrar el churquero, no vamos a trabajar con el 12%, vamos a trabajar con el 10%, que es más fácil sacar el porcentaje, pero es lo mismo. Vamos a suponer que el churquero nos va a cobrar el 10% mensual. ¿Cómo anoto aquí el 10% en términos de tasa? 10 dividido para 100. Sería 0.10, ¿verdad? Pero me va a cobrar mensual. Y vamos a coger 3 meses. 3 meses para no hacer muchos cálculos. El señor me dice que el tiempo, nos ponemos de acuerdo y digo, bueno, te voy a pagar tu dinero, te lo devuelvo en 3 meses. Pero los intereses los voy a pagar mensualmente. Esa es la negociación. Los intereses los voy a pagar mensualmente. Como voy a pagar los intereses mensualmente, es una operación simple. Por eso estoy anotando los datos acá, donde dice interés simple. Porque si no dijera que los intereses me van a pagar periodo a periodo, y los intereses me los va a pagar al final del plazo, ya, entonces interés compuesto. Eso lo vemos luego. Entonces, el tiempo es 3 meses. Bueno, se dio la operación, ya termina el primer mes, y el señor churquero me dice, vecino, vengo por los intereses de mi platita. Ya, muy bien, hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar? Pues vamos a hacer el cálculo. Conocemos que la fórmula me dice que es igual el interés al capital por la tasa y por el tiempo. Para el primer mes, hago el cálculo y digo, el capital es 500, reemplazo en la fórmula, que multiplica a la tasa de interés, que es 0.10, que multiplica al tiempo. Aquí puse 3 meses. Pero si ya pongo 3 meses, ya calcularía los intereses de los 3 meses. Pero quiero hacerlo de uno en uno. Entonces voy a anotar por un mes. Por un mes. 500 por 0.10 y por 1, eso me da, ¿cuánto? 50. 50, ¿verdad? 50. ¿Qué es lo que hago? Le digo, vecino, tome sus 50 pagado. Le pagué los 50. Muy bien, el vecino se fue. Transcurren 30 días más. Y viene el vecino, mis intereses. Muy bien, hagamos el cálculo. Como yo le sigo debiendo 500, el capital es de 500 por 0.10 y por 1, porque es un mes. Y me da 50, es decir, me da lo mismo que el mes anterior. Le digo, vecino, tome sus 50 pagado. Se fue el vecino y viene al tercer mes. Tercer mes, que ya se cumple el plazo. Dice, vecino, vengo por mis intereses y mi capital. Hagamos el cálculo de los intereses, así mismo, 500 por 0.10 por 1, 50. Le digo, vecino, tome sus 50 pagado, pero ¿qué hago allí? Como ya terminó el plazo, debo devolver los 500. Debo devolver los 500. Pero en total, ¿cuánto he pagado por concepto de intereses? He pagado en total 150. Esa es la operación simple. Se dice que los intereses no se capitalizan. No se capitalizan. Porque cuando el interés se capitaliza, se llama interés compuesto. Vamos a cambiar la operación. Vamos a cambiar la operación y vámonos acá a interés compuesto. ¿Qué pasa? Que le hago el mismo préstamo, pero, a ver, me va a prestar los 500 a la misma tasa y durante el mismo tiempo. Pero cambia la negociación. Y el vecino me dice, porque el que pone el capital es el que pone las condiciones.
Cuando nosotros vamos a un banco a pedirle un préstamo, el banco le dice, a ver, yo te doy el préstamo siempre y cuando cumpla esto. Porque el que tiene el dinero pone las condiciones. Acuérdense que el que tiene dinero tiene poder. El dinero es un poder. Y el chusquero me dice, pero hagamos una cosa, vecino, yo no voy a estar aquí. No va a haber quién le cobre. Yo regreso a los 3 meses. Entonces, usted al final del plazo me va a pagar todos los intereses junto con el capital. ¿Ya? Como no voy a pagar intereses periodo a periodo, entonces es una operación compuesta. ¿Por qué? Porque voy a devolver todos los intereses al final del plazo. Mire que acá ocurrió de que yo tenía que pagar los intereses periodo a periodo. ¿Ya? Por lo tanto, veamos cuál es el efecto de no pagar los intereses mes a mes. Primer mes. No voy a pagar intereses en el primer mes. Vamos a hacer los cálculos para ver cómo es que funciona el interés compuesto internamente. Vamos a ver cómo es que funciona. Entonces, en el primer mes, de acuerdo a la fórmula, le debo 500 al vecino por el 10% y por un mes me da 50. Lo mismo que el caso anterior, con la diferencia de ¿qué? De que no le pago los intereses, no hay quien me cobre. Pero esos intereses ya son del acreedor. Por lo tanto, ya no le debo solamente 500. Ya le debo 500 más los intereses. Por lo tanto, hay un nuevo capital que está compuesto por los 500 que debía más los 50 de intereses, es decir, le estoy debiendo 550. Le estoy debiendo 550 al acreedor. Va al segundo mes, no porque quiero pagar los intereses, sino para ver el efecto. Vamos, segundo mes. Multiplico el nuevo capital, ya no el capital viejo, porque ya ese capital ya murió. Ya existe un nuevo capital que le estoy debiendo al vecino, que son 550 por el 10% y por un mes. Eso me daría, ¿cuánto? 55, ¿verdad? Hagan sus cálculos, 55. Sí, 55. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay un nuevo capital para el vecino. Ya al vecino ya no le debo 550, sino que le debo 550 más 55. En total sería 605, ¿verdad? Ya le debo al vecino 605, porque no le he pagado los intereses. Y esos intereses ganan a su vez otros intereses. Mire, ¿por qué en el segundo mes tengo que pagarle 55? Ya no 50. Porque los 50 del primer mes que ganó de intereses ya ganan intereses en el segundo y ganarán en el tercero y en el cuarto y en los periodos subsiguientes que tenga la operación. Eso es la diferencia con el interés compuesto. El interés compuesto, los intereses se capitalizan. ¿Qué significa capitalizar? De que los intereses que ganas en el primer periodo se ganan intereses en el segundo, en el tercero y en los subsiguientes periodos. Todo ese proceso se llama capitalización. Cuando ustedes escuchen hablar de capitalización, estamos hablando de interés compuesto. Si no hay capitalización, es interés simple. Ok, y llega el tercer mes y ya viene el acreedor, el vecino ya llegó. Dice, vecino, vengo por mi platita, págueme. Muy bien, vamos a liquidar para ver cuánto es que hay que pagarle. Hago el cálculo del interés del tercer mes.
¿Qué sería? El nuevo capital, 605, por el 10% y por 1, eso me daría 60,5, ¿verdad? 60,5. Ese es el interés. Por lo tanto, ¿cuánto de interés se ha acumulado y tengo que pagar al vecino? Tenemos 105, 165,5, ¿verdad? ¿Me confirman eso con su maquinita? Puedo equivocarme, yo lo estoy haciendo Sí. mentalmente. Sí. 165,5. Le digo al vecino, tome, aquí tiene los intereses, que son 165,5, y aquí tiene sus 500, que es su capital. El capital, bueno, igual en ambos casos hay que devolverlo. Lo que aquí nos interesa conocer es ver la diferencia de estas operaciones. Mire, a interés simple pagué 150 de intereses. A interés compuesto pago 165,5 de intereses. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de inversionista, vamos a suponer que usted es inversionista. Usted es el que pone la plata. ¿Qué le conviene más? ¿Cobrar los intereses como interés simple o como interés compuesto? Como interés compuesto. Por el puesto. Bueno, ¿por qué dicen interés compuesto? Por el volumen de interés, ¿verdad? Por que ustedes pues están cobrando más. Pero, ¿cuál sería? Ambas operaciones tienen ventajas y desventajas. ¿A alguien no se le ocurre hacer la operación a interés simple? ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo a interés simple? De que no se acumulan mucho los intereses. Para el Puede deudor, ser bueno, más para el deudor, pero facilidad desde el de punto de pago. vista de acreedor, De que tiene una entrada cada mes. porque tiene una entrada, es decir, tiene dinero fresco mes a mes. Es decir, mire, en finanzas no hay operación mala o buena. Las operaciones satisfacen las necesidades de las personas. ¿Ya? Vamos a suponer que esta persona es agresiva en la parte financiera. Hay dos tipos de personas en la parte financiera. El agresivo y el pasivo. El agresivo es aquel que duerme pensando en la finanza, que sueña pensando en la finanza y el otro día madruga a las 4 de la mañana a revisar su listado de clientes y ver cuánto es que voy a cobrar y voy a invertir nuevamente porque la situación del país cambió, hay ahorita pandemia y por lo tanto el dinero se escasea y puedo cobrar una tasa más alta, entonces le puede convenir este sistema porque él está recuperando dinero fresco periodo a periodo y las tasas de intereses pueden cambiar y puede ser que en todas estas operaciones que haga con este mismo capital vaya a ganar más de 165. Entonces va a depender. Aquí y aplica mucho la palabra depende, que es cómo sea esa persona. Pero el pasivo, el sujeto pasivo, tipo su profesor, ¿verdad? Me gusta dormir tranquilo, duermo a las 10 de la noche y me levanto a las 7 de la mañana. Me voy durante estos 3 meses a la playa, yo ya dejé hecho el negocio, ya sé que al final regreso y cobro mi plata. No tengo que estar yéndole a cobrar mes a mes. De pronto me cogen los ladrones y me roban y hasta me van regalando una bala. Digo, no, yo con ese presupuesto de tener los 165, yo ya tengo solucionado mi problema familiar, mi presupuesto, lo completo y me voy de viaje y duermo tranquilo. El pasivo, ¿ya? Para el pasivo esta operación está bien, pero para el agresivo esta operación no está bien. Dice, ¿qué vas a creer? ¿Yo cómo voy a hacer esto? Si puedo cobrar la plata de acá y puedo hacer más plata. Porque el agresivo está así pensando cómo hacer plata y más plata y más plata. Bueno, por un lado hay que aprovechar a aquellos que son jóvenes y hagan plata cuando jóvenes, porque luego la vida le pasa factura
Y si usted se explota demasiado, pues